Entonces comenzamos nuestra primera grabación que corresponde a la explicación de la guía correspondiente al cuarto periodo. Entonces, en cuarto periodo vamos a ver esa estadística, ¿no? Sé que muchos solamente leyendo la guía ya pudieron solucionar el diálogo de saberes. Algunos muy juiciosamente ya van en diálogo de saberes con todo completo. Me sorprendió gratamente que algunos que vinieron esta semana al colegio ya la trajeron hecha y me imagino que los que están en casa también han podido hacerla de a poquito. Entonces, de todas maneras, vamos a analizar esta gráfica primero. La idea es que ya sea que recortes la gráfica y la pongas en el cuaderno o que la construyas, esté la gráfica en el cuaderno y esta información del cuadrito sí esté en el cuaderno con sus respectivas respuestas. Entonces, ¿quién quiere leer de los que están en la casa? ¿Alguno que diga yo? Abra el micrófono y dice yo, profe. Yo, profe. Listo. Hay la opción de levantar la mano. Estoy mirando aquí quién levantó la mano. Veo que Carla. Carla, dale. Ya vuelvo a presentarla. Entonces, ¿qué dice Carla? Profe, ¿se me puede decir el punto para yo poder leer? Lee desde la información. Diálogo de saberes y debajo. ¿Las preguntas, profe? Sí, corazón. Diálogo de saberes. Bueno, Dale. listo. La encuesta indica que la vacuna del COVID es importante para aplicarla. Ok, pero antes de eso, ahí dice diálogo de saberes. Observa el gráfico desde ahí. Señora. ¿Listo? Listo. Nuevamente, dale. Observa el gráfico y contesta las preguntas teniendo en cuenta la situación que representa en provincia de Ibagué la encuesta de 100 jóvenes entre los 15 y 20 años sobre el impacto de la vacuna del COVID. Ok. Primero. El 40% de los encuestados dicen que están con el esquema completo de la vacuna del COVID. Ok. Segundo. Entonces, miren aquí el 40%. Cuando hacíamos ayer la gráfica con los niños en el colegio, decíamos que la clave es hacer un círculo y si fuera el 50% sería la mitad. Entonces partíamos el círculo en la mitad, pero decíamos no es la mitad porque no es 50 sino es 40, entonces un poquito menos. Entonces le quitábamos un poquito desde acá al centro y nos daba el 40%. Entonces quienes la hacen en el cuaderno y no la recortan, háganla muy parecido, no cualquier tajada, sino un poquito menos de la mitad para que nos dé el 40%. Luego que nos dicen dos, continúa leyendo, por favor. Perdóname. Tranquila. El 15% de los encuestados Sí, manifiestan estar totalmente en el en el desacuerdo. desacuerdo con aplicarse la vacuna del COVID. Ok, entonces como la mitad nos sobraron 10, porque eran 40 y la mitad nos da 10, apenas es una gotica de más para completar 15. Entonces el 15% de los encuestados están en desacuerdo. Listo. El 20, el Listo. El 20%. 20% de los encuestados están aún inseguros de aplicarse la vacuna del COVID. Ajá. Y aquí nos damos cuenta que el 20 nos da exactamente que si la partiéramos en 4 pedazos, él nos da exacto con la raya. ¿Por qué? Porque como aquí sobraron 10 y 5 más nos daría 15. Y apenas para llegar a este pedacito nos da el 20 exacto con la mitad. ¿Sí? Entonces el 20% son los que no están en acuerdo, no se van a poner la vacuna. ¿Y qué pasa con el 25? Dale. El 25% de los encuestados contestaron solamente que se han aplicado una dosis de la vacuna del COVID. Ok, los que están aquí arriba son los que se han aplicado una dosis, o sea, van en camino. Con esa información, entonces me van a contestar si es verdadero o si es falso. Entonces, sobre la línea escriba la afirmación verdadera o falsa. Entonces, en la línea ya saben que lo pasan al cuaderno y lo colocamos. En la encuesta indica que la vacuna del COVID es importante aplicarla. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadera o falso? Verdadero, profe. Verdadera. 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 Verdadera.
Muy bien. ¿Las personas encuestadas tienen más de 50 años? Falsa. ¿Por qué? Falso. Se ¿Por qué? entrevistaron personas de los 15 años a los 20 años. Muy bien, Elkin. Se entrevistaron solamente de los 15 a los 20, entonces en los de 50 nada que ver ahí. Todos los encuestados, 20 jóvenes, no han decidido aplicarse la vacuna del COVID. Verdadera. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadera. Muy bien. Luego, ¿qué tienen que hacer? Esta pregunta B prácticamente es hacer lo que ahí les dice, ¿sí? Es decir, que aquí baloncesto hay 12, fútbol, ¿cuántos hay? 8. 8, entonces colocan acá el 8. Balonmano, ¿cuántos hay? 10. Excelente, colocas acá. Tenis, ¿cuánto? 6. Listo. Atletismo, 3. 3. ¿Por qué 3? Porque mira que está entre 4 y 2, entonces el número que va es 3. ¿Listo? Voleibol, 5. 5. natación, 6. 6. 6. Luego nos dice, ¿cuántos estudiantes fueron 6. encuestados? Toca sumar todos estos números y verificar que efectivamente dé 50. Dejas la Profe, en operación en total tu da cuaderno para que efectivamente yo me doy cuenta que sí lo hiciste y queda 50. ¿Cuál es el deporte favorito? baloncesto, Baloncesto. Muy bien. ¿Cuál es el menos practicado? Atletismo. Muy bien. Atletismo. Muy bien. Entonces, para 6.1 y 6.2, que son los dos cursos que hoy están reunidos acá en la videollamada, para esos dos grupos, en esos dos cursos, todos los niños esta semana que vinieron y los que vinieron la semana pasada y empezamos cuarto periodo, llegaron mínimo hasta acá, ¿sí? Mínimo llegamos hasta acá con los cursos. Ahí deben ir también los de casa o un poquito más. Luego que vamos a empezar, luego antes de leer toda esta información, yo les dije a los niños se van a inventar una encuesta y cada uno me va a decir una pregunta, como que hay niños que estuvieron en esa clase presencial y hay otros que profe. también se les ocurrirían preguntas. Quisiera que me dictaran preguntas y yo las copio. Profe, Entonces, las preguntas que hicimos en clase fueron, ¿sí? ¿cuántos ¿Cuáles años fueron? tienes? Dímela un poquito más duro que casi no te escucho. Las preguntas que hicimos en clase fueron, ¿cuántos años tienes? Stop. A, ¿Cuántos 11 años tienes? años. Stop. Listo. Entonces, otra pregunta y ahorita me dictan las opciones. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Qué otra pregunta hicimos en clase? ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? Esas fueron de 6.2. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? ¿Cuál otra hicimos? ¿En qué mes cumples años? ¿En qué mes cumples años? Listo. Y una última, 5. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Quién me está dictando, Carla? Sí, señora. Muy bien, Carla. ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Listo? Entonces acá le colocamos acá y acá le colocamos el signo de interrogación. Ahora las alternativas de respuesta. Ahora sí. La A, acá, 11 años. El 11 número 11, años. La B, 12 años. la C, 13, la D, 14. más de 13 que son 14 en adelante. Listo. Señora. La A, ¿en cuál es tu animal favorito? Perro, La B, gato, la C, Conejo. conejo y la D, otro. excelente. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? Carro, Sí, moto, Moto. ajá, cicla, listo, otro. Bicicleta. bici. Y pongámosle ahí otro, ¿no? Porque la cicla de la bicicleta, ¿no?
y aquí le pusimos otro. Y ahí tomábamos del pelo que decía el que le gustara el avión, el Transmilenio, etc. Listo. ¿En qué mes cumples años? Enero, Enero, Ujú. febrero, febrero, Sí, noviembre, sí, otro. otro. Lo hicimos así porque en 6.2 nos dimos cuenta que la mayoría de niños cumplían años en febrero, los que vinieron presencial. Ah, ¿cuál es tu lugar favorito para ir de viaje? ¿O el que México, quisieras México, ir? México, Argentina, Argentina, Ecuador Ecuador y otro. otro. y otro. Listo. Entonces, aquí vamos a mirar lo siguiente. Esta es una encuesta que se la hice a qué niños. ¿Quiénes fueron los encuestados? Em, mm, ¿A qué niños encuesté? ¿De qué curso? De de 6-2. 6-2, profe. De 6.2. Pregunta. ¿A todos los niños de 6.2 les hice la pregunta? Sí, señora. Sí, señora, los que fueron la primera semana. Exacto, solo al grupo 1. No a todos los niños, sino solo a los que se hizo en el grupo 1. Pero con esa información, ya como vinieron 12, si no estoy mal, de 6.2, de los 12, yo dije, como son 36, ya es la tercera parte del curso, con eso yo tengo una información de más o menos cuáles son los gustos de 6.2, ¿sí? Entonces, la población que yo quiero analizar es el total de los elementos de un conjunto, ¿sí? En este caso, el conjunto es 6.2. Entonces, total de los elementos a analizar. Eso es la población. El total de Señora. elementos a analizar. En este caso particular, ¿quién es nuestra población? Estudiantes de 6.2, ¿de qué colegio? Normal superior. Normal superior de Iguata. Exacto, de la Normal Superior de Ubaté. ¿Sí? Tengo que aclarar de dónde, porque si dejo solo 6.2, en todos los colegios donde hubiera 6.2, me tocaría hacer la encuesta. Entonces digo, no, yo la hice solamente en 6.2 de la Normal Superior de Ubaté. ¿Listo? Vamos a mirar ahora lo siguiente. Ya tenemos la población. Ahora, ¿entrevisté a todos? No. La profesora solamente entrevistó a 11 estudiantes que vinieron ayer. Entonces, esto se llama muestra. Muestra es que selecciono un conjunto de estudiantes a los cuales le aplico la encuesta. De selección de un conjunto del total. En este caso, mi selección pues fue la fácil. Los que vinieron al colegio les hice la encuesta, ¿sí? ¿Quién fue mi población? 11 estudiantes. ¿De qué curso? 6-2. ¿De qué colegio? Normal Normal. superior de Iguate. Exacto. ¿Listo? Entonces ahí quedó la población y quedó la muestra. ¿Claro que es la población y la muestra en una encuesta? Sí, señora. ¿Sí? Entonces Señora. voy a poner un ejemplo. Quiero hacer una encuesta a los profesores de la normal para saber si van a venir el día sábado a trabajar. Si entrevisto, ¿cuál sería la población? Y hago la encuesta solamente a 15 profesores. ¿Cuál sería la población? Los profesores, profe. ¿De todos los profesores del mundo? No, Solo señora, la solamente los de la normal superior de Iguate. Los profesores de Exacto. la escuela normal. Exacto. Entonces en la población sería población, profesores de la Escuela Normal de Ubaté. La muestra, los 15 15 profesores. profesores. 15 profesores de la Normal Superior de Ubaté. ¿Listo? Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Ahora, dentro del texto que está ahí en la guía, les hablan a ustedes algo de variables. ¿Qué sucede? Que todas estas preguntas que vimos acá, que nosotros nos inventamos, son cosas que varían de un niño a otro. De un niño a otro varía la edad, de un niño a otro varía el animal favorito, de un niño a otro varía el medio de transporte, de un niño a otro varía el mes en que cumple años, de un niño a otro varía el lugar al que le gustaría viajar. Entonces, eso se llaman variables. La variable aquí, ¿cuál sería? En esta primera.
¿Cuál sería la variable aquí? ¿Qué cambia de una persona a otra cuando le hago esta pregunta? Les ayudo con la primera, los años. ¿Sí? La variable Varía aquí que porque es, no todo el mundo tiene la misma edad, digamos. exacto, Yo la puedo variable en tener la 12 primera años y él pregunta puede tener es 11 los años. años. La variable en la segunda pregunta, ¿cuál sería? El animal El animal que le favorito. gusta. El animal El favorito, animal a otras favorito. personas les gusta el perro y a otras personas les gusta el gato. Exacto. Entonces la variable es el animal favorito. En la tercera pregunta, El Porque el medio de medio de Cada transporte. persona favorito. cumple diferentemente. El mes. medio de transporte. ¿Listo? En la siguiente, el mes en que cumple años, ¿cuál es la variable? Los diferentes meses en Los los meses que que cada uno diferentes cumple años porque personas es muy cumplen años. diferente. Meses del año. Meses del año o fecha del cumpleaños, ¿sí? Sí, señora. Esa es la variable. Lugar favorito, ¿cuál es la variable ahí? Los A lugares, todas las los personas países o nos gusta ciudades. lo mismo. Exacto, lugar favorito. Ahora, hay preguntas donde la respuesta fue un número y hay preguntas en que la respuesta fue una palabra. Si la respuesta es un número, como los años, como el peso, como la temperatura, ¿sí? Que si yo te pregunto cuál es tu peso, si va al médico o entra a un supermercado como pasaba hace un año, cuál es su temperatura. Entonces, la variable si es un número se llama cuantitativa, de cuánto, de cantidad. Pero si la variable es una palabra, se llama cualitativa, de cualidad. ¿Listo? Entonces, la primera, ¿es cualitativa de cualidad o cuantitativa de cantidad? Cuantitativa. Esta es Cuantitativa. variable cuantitativa, porque la Cuantitativa de respuesta es una cantidad. cantidad. ¿Listo? Es cuantitativa porque es cantidad. La de animal, variable que es la de animal, Cualitativa. cualitativa, porque es una cualidad. ¿Sí? Entonces aquí le pongo otro color, le voy a poner el verde. A esta de acá. Listo. Y ahora vamos a subrayar acá estas dos. Yo, control C. El medio de transporte es variable ¿qué? Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, porque es una palabra. Cualitativa. El mes en que cumpleaños. Cualitativa. Muy bien. El lugar favorito que Cualitativa. le gusta. Cualitativa. ¿Listo? Cualitativa. Cualitativa. ¿Listo? Entonces aquí en la guía, si nos devolvemos aquí en la guía, está esta información contándoles lo que acabamos de hacer con una encuesta en particular. Entonces, la población es el conjunto de individuos sobre el que se realiza el estudio. En este caso, el conjunto de individuos fueron todos los niños de 6.2. La muestra es la parte de la población. Los niños del grupo 1 que asistieron el día 28 de septiembre. Los datos es la información clasificada, las variables, se dividen en cualitativa y cuantitativa. ¿Listo? Las variables cualitativas son las cualidades como el sabor, mire el ejemplo, el gusto de los helados, la característica, preferencia. La cualitativa, entonces la temperatura, el promedio de la ciudad en época de verano de temperatura, el peso, la cantidad de hermanos, todo lo que le dé respuesta un número. Aquí le hacen otra clasificación aún más, pero que esa después ya más adelante la van a ahondar en séptimo, en octavo, donde nos dice que si el número es un número entero, como decir cuántos hermanos tiene, usted dice 5, 4, 2, 1. Si el número es entero, entonces se llama que es discreta, pero si el número es decimal, como la temperatura, se llama que es continua, porque en la temperatura usted dice tengo 38,5. O en el peso, yo peso 40,8. Si la respuesta puede ser un decimal, se llama continua. Pero si es solamente entera, se llama discreta. ¿Listo? Pero lo que me interesa en sexto que tengamos súper claro es que las variables sean variables cualitativas o variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer cada uno en su Sí, cuaderno señora. con esta información?
no es copiar esa información de la página 2 y la página 3 y pasarla al cuaderno absolutamente ya, sino que cada uno puede, los que vinieron al colegio, estas mismas preguntas que tenemos acá, ¿sí? Y escribe que la población puede complementar más de lo que dice acá con lo que está escrito ahí en la guía, la muestra, complementarlo más, e ir colocando aquí, esta es la variable cuál es, si es cualitativa, cuantitativa, etcétera. Y los que están solamente en virtualidad pueden inventarse otras preguntas, puede inventarse otras y decir cuál es cualitativa y cuál es cuantitativa y clasificarla, ¿listo? Entonces, la toma de apuntes de esta segunda parte no es pasar eso al cuaderno, sino que sea aplicado con un ejemplo puntual donde es cada cosa, ¿de acuerdo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señor. entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima semana? Déjenme un segundo que dejé de compartir y voy a volver a compartir pantalla. Denme un segundo. Bueno, la próxima semana ustedes ya han aplicado, ya han hecho la encuesta y ojalá ya empezó a presentarse pantalla otra vez. Sí. Sí, señora. Sí, Para la señora. para la próxima semana, ya sea que el grupo 1 se queda en casa, se conecta con eso, sigue adelante con la guía, o los que están totalmente en virtualidad, van a esta encuesta que ya tenemos acá, la van a preguntar a sus compañeros, van a solucionarla, la van a encontrar. Los que vinieron a clase pues ya tienen la respuesta. Con esa información es que yo voy a explicar la siguiente sesión esto de la tabla de frecuencias y voy a explicar cómo se arma esta tabla. ¿Listo? La voy a explicar con el ejemplo para que ahí sí puedan hacer esta ustedes solitos. ¿Listo? Entonces, hasta acá deben tener y ya la próxima semana seguimos con frecuencia absoluta, que eso sale en ese día, y hasta frecuencia absoluta terminada será la primera nota. Entonces, diálogo de saberes hasta tablas de frecuencia, variables, población, muestra y eso hasta ahí la nota 1. La nota 2 va a ser medidas de tendencia central con unos links que hay acá adicionales y no va a haber más notas, va a ser solamente 2 notas en cuarto periodo. Entonces, la próxima semana explico la segunda parte. La siguiente semana es semana de receso, no nos vemos, pero la siguiente llegando de receso explico la última parte y ya pueden entregar la guía terminada. ¿Listo? Porque Profe, ahí ya tenemos. Dime, Elkin. digamos, las partes de la guía de tercer periodo, Las partes de la guía de cuarto periodo o de tercer periodo me estás preguntando. la de tercer periodo que quedó pendiente para este periodo.